Vi algo horrible en la niebla. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo, soy camionero, y hoy quiero contarles algo que me sucedió hace algunos años. Como muchos de ustedes, he recorrido kilómetros y kilómetros de carretera, pasando noches en solitario, manejando bajo el cielo estrellado o, a veces, bajo la intensa niebla que parece tragarse todo lo que haya a su paso. No soy de asustarme fácilmente, pero esa noche fue diferente. Lo que vi, lo que experimenté, fue algo que no puedo explicar, algo que me persigue aún hoy en mis sueños. Era una de esas noches en las que el clima te pone en alerta. La niebla estaba espesa, como si alguien hubiera echado un manto blanco sobre todo. A esas horas, la carretera era completamente solitaria. Solo yo y el rugido de mi camión, acompañado por el frío y la oscuridad. Había salido de un largo recorrido y todavía me quedaban algunos cientos de kilómetros por delante. El tramo que seguía era conocido por mí, un tramo montañoso que solía recorrer con cierta facilidad, pero esa noche algo no iba bien. Al principio, no lo noté. La niebla me rodeaba como siempre, dándole a la carretera un aire fantasmal. Los faros de mi camión apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí, y la oscuridad se tragaba el resto. No había señales, no había nada, solo la carretera desierta y el motor de mi camión rugiendo bajo el peso de la carga. El sonido de los neumáticos al pisar el asfalto mojado era lo único que rompía el silencio. Los kilómetros pasaban lentamente, pero algo en el aire me hacía sentir incómodo. No me malinterpreten, he manejado muchas veces por la noche, pero esa vez era diferente. Algo estaba fuera de lugar. El radio, normalmente mi compañero durante los viajes largos, solo emitía estática. Cambié de estación varias veces, pero lo único que lograba era que el ruido se intensificara. Eso, unido a la niebla, me hizo sentir como si estuviera atrapado en un túnel sin fin. No podía ver ni siquiera los bordes de la carretera. La visibilidad era casi nula. Los árboles a ambos lados de la vía parecían figuras fantasmales, como sombras alargadas que se movían con el viento, y las montañas a lo lejos se difuminaban hasta desaparecer. Luego vino el primer golpe. Un sonido sordo, fuerte, que hizo que el tráiler se sacudiera. Fue tan inesperado que me hizo saltar del asiento. Frené de golpe, haciendo que las llantas chirriaran sobre el asfalto mojado. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras miraba por el espejo retrovisor. Nada. Solo la niebla. No había ningún vehículo, no había nada que explicara el ruido. Salí del camión, nervioso, pero no sabía si debía continuar o investigar. Algo en el aire me decía que debía tener cuidado. Miré alrededor. La carretera estaba vacía, pero sentí una presencia extraña, como si algo me observaba desde la niebla. Decidí dar una vuelta por el camión para ver si había golpeado algo o si algo había causado el ruido. Revisé el lado del tráiler, la parte delantera, las ruedas, pero no había nada. Era como si el golpe no hubiera venido de fuera, sino de dentro, como si algo dentro del camión hubiera reaccionado al estar detenido. Pero, ¿qué podría ser? Me agaché un momento para revisar el chasis y, al levantar la vista, fue cuando lo vi. Al principio pensé que era una sombra, una ilusión causada por la niebla. Pero no. La figura se movía lentamente, de manera errática, como si caminara sin prisa, pero con un propósito que no podía entender. Era un hombre, o al menos parecía un hombre. Alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que se veía viejo y desgastado. Llevaba una chaqueta de cuero que, aunque había sido de buena calidad en algún momento, ahora estaba tan deteriorada que casi se desintegraba con cada paso que daba. No hacía ruido, ni siquiera el crujido de sus botas sobre el asfalto. Como si no tocara el suelo. Mi primera reacción fue pensar que era un viajero perdido, tal vez un auto averiado, alguien que necesitaba ayuda. Pero algo no cuadraba. El hombre no parecía tener prisa, y su presencia, había algo en el que me heló la sangre. Su rostro, si es que podía llamarse rostro, no era humano. No tenía una cara definida. Su piel estaba quemada, como si hubiera sido sometida a un fuego infernal. Los ojos, si es que se podían llamar ojos, estaban hundidos, oscuros, como dos pozos profundos que no dejaban escapar ni una chispa de vida.
Lo miré y sentí como si estuviera mirando algo que no debía, algo prohibido. ¿Está todo bien?, le pregunté, más por nervios que por esperanza. No espero respuestas de desconocidos en medio de la nada, pero la pregunta salió de mi boca casi sin pensarlo. El hombre no se detuvo. No respondió. Solo continuó caminando hacia mí, implacable, su mirada fija en la mía. Fue entonces cuando el frío se intensificó, no solo el frío físico, sino una sensación helada que caló hasta los huesos, como si la atmósfera misma estuviera siendo dominada por esa figura. Fue un instante, pero pareció una eternidad. El hombre levantó lentamente su mano, apuntando hacia el interior del camión. En ese preciso momento, el tráiler comenzó a temblar. Las luces titilaron, y escuché el sonido metálico de las puertas traseras del camión moviéndose, como si una fuerza invisible las estuviera manipulando. Las puertas comenzaron a cerrarse, no de manera natural, sino con una violencia inusitada, como si algo estuviera presionando para que se cerraran. No sé cómo lo supe, pero sentí que no debía acercarme al camión. Algo me lo decía. Pero ya era tarde. El hombre, con su mirada vacía, desapareció en la niebla, como si nunca hubiera existido. Todo quedó en silencio nuevamente, y solo el viento y el sonido de mi propia respiración quebraban la quietud. Subí al camión, temblando. Arranqué el motor y puse en marcha el tráiler, sin mirar atrás. Lo hice por instinto, por pura necesidad de huir de esa sensación opresiva que me había invadido. Los kilómetros pasaron, pero el miedo no me dejó. Sentí que algo me observaba, que alguien o algo seguía mi rastro. Miraba los retrovisores cada pocos segundos, pero no había nada, solo la niebla que, poco a poco, se fue disipando. Recuerdo esa noche con claridad, cada detalle. Algo en mi interior me decía que lo que vi, lo que experimenté, no era normal. Algunos camioneros, al igual que yo, han contado historias de esa misma carretera. Dicen que el hombre de la niebla aparece de vez en cuando, y que siempre deja una marca en aquellos que lo ven. Algunos dicen que es un alma errante, otros que es algo mucho más siniestro. Yo, después de lo que viví, prefiero no pensar en lo que realmente era. Solo sé que no hay nada más aterrador que sentir que la carretera, ese tramo solitario, no es tan vacía como parece. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche. El área de descanso. Hola, mi nombre es Javier, y esta noche quiero contarles algo que me ocurrió hace un tiempo, algo que todavía me despierta en las madrugadas con un sudor frío recorriéndome la espalda. Si alguna vez has viajado por carretera en plena noche, seguramente conoces esas áreas de descanso abandonadas, lugares que parecen inofensivos pero que, en el silencio de la madrugada, pueden revelar su verdadera cara. Te sugiero que te pongas cómodo y apagues las luces. Asegúrate de que no haya nada detrás de ti, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver esos paraderos en medio de la nada. Si crees que estás a salvo porque estás en casa, piénsalo bien, hay cosas que, una vez que se manifiestan, pueden seguirte a cualquier parte. ¿Estás listo? Entonces comencemos. Era una noche fría y nublada, típica de invierno, cuando acepté un viaje largo que me llevaría a cruzar varias regiones rurales. Transportaba herramientas agrícolas, nada especial, pero el trayecto era complicado. La carga tenía que llegar temprano al día siguiente, así que no podía detenerme mucho tiempo. A medida que avanzaba, el cansancio empezó a pasarme factura. Había conducido por horas, y mis párpados se sentían pesados. Intenté mantenerme despierto con música, pero ni siquiera mi playlist favorita parecía funcionar esa noche. Sabía que tenía que parar un rato antes de que el sueño me venciera. Fue entonces cuando vi el letrero, área de descanso 2 kilómetros. Aunque no era mi primera opción, decidí que unos minutos de descanso no me harían daño. Al llegar, me di cuenta de que el lugar era más pequeño de lo que esperaba. Un estacionamiento para camiones, 2 mesas de picnic viejas y una caseta de baños que parecía a punto de derrumbarse. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma irregular, lanzando sombras alargadas sobre el asfalto. No había nadie más. Ni un solo vehículo, ni un alma en los alrededores. Pero no le di mucha importancia. Era tarde, y la mayoría de los conductores preferían estaciones más grandes. Me estacioné en una esquina y apagué el motor,
disfrutando del silencio, o al menos eso creía al principio. Bajé del camión y estiré las piernas. El aire estaba frío, casi helado, y el viento traía consigo un leve silbido, como si alguien estuviera susurrando desde los árboles cercanos. Decidí ignorarlo y fui al baño para refrescarme un poco. El interior era peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban llenas de grafitis incompletos, y el olor a humedad y abandono era casi insoportable. Mientras me lavaba la cara, escuché un sonido. Era leve, como si alguien arrastrara los pies por el piso. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, pero no vi a nadie. Al salir del baño, me detuve en seco. Había otro camión estacionado al otro lado del área de descanso. Era viejo, con la pintura descolorida y las luces traseras encendidas. No recordaba haberlo visto cuando llegué, y lo más extraño era que no escuché ningún motor ni vi las luces de los faros acercándose. Un mal presentimiento empezó a crecer en mi interior, pero traté de convencerme de que estaba exagerando. Caminé hacia mi camión, intentando ignorar el otro vehículo, pero algo me obligó a mirar de reojo. Las puertas del remolque estaban abiertas, dejando ver un interior oscuro como la boca de un lobo. Mientras me apresuraba a subir a mi cabina, escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro del remolque del otro camión. Miré de nuevo y, por un segundo, juré haber visto movimiento en la oscuridad. Algo se asomó, pero no era una persona. Era una figura. Subí de un salto a mi camión y cerré las puertas, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Sin embargo, el ambiente dentro de la cabina se sentía igual de opresivo. Encendí el motor y me preparé para salir, pero el retrovisor mostró algo que me hizo congelarme. Las sombras estaban allí. Eran al menos 5 figuras humanoides, delgadas, con movimientos torpes, como si les costara caminar. Sus rostros eran borrosos, como si fueran manchas de niebla condensada, pero lo peor eran sus ojos, pozos oscuros con un brillo blanco que parecía perforarte el alma. Las figuras comenzaron a rodear mi camión, golpeando suavemente las ventanas y las puertas. Sus golpes no eran violentos, pero eran persistentes, como si estuvieran probando mi resistencia. Una de ellas se colocó frente al parabrisas, inclinando la cabeza de una forma que no era natural. Con un dedo largo y huesudo, comenzó a escribir algo en el vidrio empañado. Te estábamos esperando. Mi instinto se activó, y sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. Las figuras se movían rápidamente, tratando de alcanzarme, pero el camión avanzó con fuerza. Mientras dejaba atrás el área de descanso, vi por los espejos cómo las sombras se desvanecían en el aire, junto con el camión viejo. Era como si nunca hubieran estado allí. Esa noche llegué a mi destino, pero algo había cambiado en mí. Desde entonces, evito detenerme en áreas de descanso desoladas. Porque ahora sé que no todas están vacías. Algunas están esperando, y no siempre con buenas intenciones. ¿Y tú? ¿Te atreverías a parar en una de esas áreas solitarias? ¿O preferirías seguir manejando, incluso si el cansancio amenaza con vencerte? El hogar oculto. Hola, soy Carlos, y esta noche quiero contarles algo que me pasó hace unos años. No es una historia que cuente a menudo, porque cada vez que lo hago, siento que regreso a esa carretera, a ese lugar. Sin embargo, creo que compartirlo me ayuda a lidiar con lo que viví. Lo que voy a narrarles no es una leyenda urbana ni una historia que me contaron. Esto me pasó a mí, y te lo advierto, si eres de los que suelen viajar por carreteras solitarias, tal vez quieras pensarlo 2 veces antes de seguir escuchando. Ponte cómodo, apaga las luces, y asegúrate de que no haya nada detrás de ti. Porque una vez que empiece esta historia, puede que descubras que no estás tan solo como creías. Ahora, acompáñame en este recorrido y entérate de lo que sucede cuando invades un territorio que no te pertenece. Todo empezó una noche aparentemente tranquila. Yo llevaba más de 10 años como trailero, recorriendo las carreteras más desoladas del país. La oscuridad y el aislamiento nunca me molestaron, de hecho, solía disfrutarlos. Pero esa noche, algo en el ambiente me hizo sentir inquieto desde el principio, aunque en ese momento no supe por qué. Mi ruta era sencilla, transportar maquinaria pesada hasta un pequeño pueblo minero. El camino principal estaba cerrado por reparaciones, así que el GPS me ofreció un atajo por una carretera secundaria.
No me molestó. Estas rutas suelen ser más rápidas, aunque un poco más solitarias. Me puse los audífonos para escuchar música y arranqué sin pensarlo mucho. A medida que avanzaba, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. La carretera estaba en mal estado, con grietas profundas y marcas de desgaste. Pero lo que realmente llamó mi atención fue el silencio. No había señales de vida por ningún lado. Ni estaciones de servicio, ni casas, ni siquiera animales. Era como si estuviera manejando en un lugar olvidado por el tiempo. Poco después, la neblina comenzó a descender. Era tan espesa que mis faros apenas iluminaban unos metros frente a mí. Intenté tranquilizarme pensando que era algo normal en las zonas altas, pero el aire tenía algo raro. Era pesado, como si estuviera respirando algo más que neblina. Fue entonces cuando las vi, 2 luces rojas en el retrovisor. Al principio pensé que era otro vehículo que venía detrás de mí, pero había algo extraño en la forma en que esas luces se movían. No seguían un patrón regular, parecían flotar en el aire, acercándose y alejándose como si estuvieran jugando conmigo. Reduje la velocidad para que me rebasaran, pero las luces simplemente desaparecieron, tragadas por la niebla. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero me obligué a no pensar en ello. Es solo mi imaginación, me repetí. Sin embargo, el silencio se hizo aún más opresivo, y tuve la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. De repente, el motor empezó a fallar. Al principio fue un pequeño tirón, pero pronto el rugido constante del motor se convirtió en un jadeo agonizante. Finalmente, el tráiler se detuvo por completo en medio de la carretera. Suspiré con frustración y bajé para revisar el motor. La linterna era mi única aliada contra la oscuridad, pero apenas iluminaba algo en esa niebla tan densa. Mientras revisaba los cables, escuché un sonido que me hizo congelarme, una risa. Pero no era una risa normal. Era ronca, áspera, como si alguien estuviera ahogándose mientras reía. Levanté la cabeza y alumbré a mi alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, noté algo a pocos metros de donde estaba, un letrero oxidado que no había visto antes. Me acerqué con cautela y, al iluminarlo, las palabras grabadas me dejaron helado: bienvenidos al hogar oculto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté convencerme de que era solo un viejo letrero abandonado, pero había algo en el ambiente que no podía ignorar. De pronto, escuché un golpe seco en el remolque, seguido de un sonido rasposo, como si algo estuviera arañando el metal. Subí de un salto a la cabina, cerré las puertas y encendí el motor con desesperación. Pero lo que vi en los espejos casi me detiene el corazón. Varias figuras estaban trepadas en el remolque. Sus cuerpos eran alargados y retorcidos, con cabezas ladeadas y ojos completamente negros, como pozos que absorbían la luz. El camino frente a mí había cambiado. Ya no era una carretera solitaria, sino que estaba rodeado de casas antiguas, con techos caídos y ventanas que parecían mirarme. Las figuras golpeaban la cabina, riendo con esas voces guturales. Una de ellas se paró frente al tráiler y, con un dedo huesudo, escribió algo en el parabrisas empañado: te advertimos. No invadas nuestro territorio. Aceleré con todas mis fuerzas, ignorando los golpes y las risas. Las casas se alargaban como un túnel interminable, y el camino parecía querer atraparme. Sin embargo, al final, vi un destello de luz. Me aferré al volante y avancé hacia él con todas mis fuerzas. De repente, todo desapareció. La neblina, las casas, las figuras, todo. Estaba de nuevo en una carretera normal, con el amanecer pintando el cielo. Desde entonces, no he vuelto a tomar rutas desconocidas ni a manejar de noche. Porque sé que el hogar oculto no es solo una leyenda. Es real, y sigue ahí, esperando a su próxima víctima. ¿Y tú? ¿Te atreverías a cruzar una carretera desierta, sabiendo que podrías estar entrando en un territorio que no te pertenece? Suscríbete al canal para más relatos.